Hola a todos mis queridos suscriptores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y buenas vibras. Hoy, mis amigos, tenemos entre manos un tema que estoy seguro va a remover muchas fibras sensibles y a generar un torbellino de emociones. Prepárense porque vamos a hablar de algo que muchos de ustedes nos han estado pidiendo con muchísima insistencia, casi rogándonos que lo desentrañemos. Vamos a desvelar Kerem y Hande, la reconciliación, el gran secreto revelado. Sí, lo han oído bien. Ese reencuentro o esa posibilidad de que dos personas a las que hemos seguido tan de cerca, que han cautivado nuestros corazones y nuestras pantallas, vuelvan a estar juntas, es algo que ha estado rondando en la mente de muchísimos fans, alimentando miles de conversaciones y teorías, y hoy, aquí, en este espacio que hemos construido juntos, vamos a intentar arrojar algo de luz sobre este misterio que tiene a tantos al borde del asiento. Sé que muchos de ustedes han estado analizando cada detalle, cada me gusta, cada comentario, cada aparición pública, buscando señales, buscando pistas, como verdaderos detectives de la farándula. Y es completamente normal, porque Kerem y Hande a lo largo de su historia, tanto en la ficción como en la vida real, han logrado conectar con nosotros de una manera muy especial. Nos han hecho reír a carcajadas, nos han hecho suspirar, nos han hecho soñar despiertos con historias de amor épicas, y sí, también nos han hecho sufrir con sus altibajos, sus rupturas y las incertidumbres. Por eso este tema de su posible reconciliación es tan delicado, tan cargado de expectativas, y a la vez tan intensamente emocionante. Antes de sumergirnos de lleno en este fascinante tema, en esta travesía por las pistas y los rumores, quiero recordarles algo súper importante, algo que no puedo dejar de enfatizar. Si aún no lo han hecho, si por alguna razón han llegado hasta aquí sin formar parte de nuestra comunidad, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. No querrán perderse absolutamente nada de lo que tenemos preparado, porque créanme, el contenido que estamos cocinando es de primera, y especialmente relacionado con el mundo del espectáculo, las estrellas que tanto admiramos, y los secretos que a menudo se esconden detrás de los focos. Activen esa campanita de notificaciones. Es su pase VIP para que les avise cada vez que subamos un vídeo nuevo, porque les aseguro que tendremos más material que les va a encantar, más análisis, más revelaciones y por supuesto más de lo que ustedes nos piden. Ahora sí, con toda la energía, vamos a lo que nos trajo aquí. El título de nuestro vídeo de hoy ya lo dice todo, es una promesa, una invitación a descorrer el velo, Kerem y Hande, la reconciliación, el gran secreto revelado. Y es que durante mucho tiempo ha habido un manto de misterio, un aura de silencio, sobre el estado actual de su relación. Después de todo lo que vivimos como espectadores, de todas esas emociones que nos transmitieron, después de los altibajos, las idas y venidas, la idea de una reconciliación entre Kerem y Hande ha sido uno de los rumores más persistentes, de esos que nunca mueren, y sin duda uno de los más deseados por una gran parte de su fandom. Hemos visto tantas señales, ¿verdad? Desde esos encuentros casuales que parecían sacados de un guión, y que para los ojos más agudos parecían planeados, hasta esos sutiles guiños en redes sociales, esos comentarios enigmáticos, esas interacciones que desataban la euforia y encendían la mecha de la esperanza en millones de fans. Y claro, también hemos sido testigos de los momentos de silencio, de las apariciones por separado, de las palabras medidas en entrevistas, que nos hacían preguntarnos si esa puerta realmente se había cerrado para siempre, si el libro de su historia juntos había llegado a su capítulo final. Pero hoy, aquí y ahora, vamos a intentar desgranar esos detalles, esos hilos conductores, que podrían indicar que tal vez, solo tal vez, el destino, con su peculiar sentido del humor y su amor por las segundas oportunidades, les ha dado una nueva oportunidad para reescribir su historia. Empecemos por analizar el contexto, por poner las cartas sobre la mesa. Kerem y Hande han compartido escenarios, han compartido proyectos que los han unido profesionalmente, y lo que es más importante para nosotros como fans, han compartido una conexión que para muchos trascendió las pantallas de televisión y los escenarios de los rodajes. Vimos esa química innegable en cada escena, esa complicidad mágica que nos hacía creer en su historia de amor, en la intensidad de sus sentimientos. Y cuando las cosas se complicaron, cuando anunciaron su separación, fue un golpe, una decepción que se sintió en el aire, porque habíamos invertido nuestras propias emociones en su historia. Sentimos esa decepción como si fuera nuestra propia pérdida porque ellos, de alguna manera, se habían vuelto parte de nuestras vidas.
Pero el tiempo, mis amigos, tiene una forma muy peculiar de sanar heridas, de disipar dudas y de abrir nuevas puertas, a menudo cuando menos lo esperamos. Y parece que en el caso de Kerem y Ande el tiempo ha sido un catalizador interesante, un ingrediente secreto que ha estado obrando su magia. Hemos estado observando con lupa cada movimiento en sus redes sociales, porque seamos sinceros, en la era digital, estas plataformas son el principal canal de comunicación, el espejo de muchas de sus vidas y, a menudo, el reflejo más inmediato de lo que ocurre en su esfera privada, o al menos de lo que están dispuestos a mostrar. Recuerdo perfectamente que hubo un momento en el que sus interacciones online se volvieron casi inexistentes. Era como si hubieran decidido seguir caminos completamente separados, borrando cualquier rastro de conexión digital, y para muchos esa era la confirmación definitiva, la prueba irrefutable de que la historia había terminado, que no había vuelta atrás. Sin embargo, en los últimos meses, hemos notado un cambio sutil pero significativo, un resurgimiento de hilos invisibles que los conectan. Pequeños me gusta a publicaciones del otro que antes eran impensables, comentarios escuetos pero cargados de un significado que solo los fans más devotos pueden descifrar, e incluso alguna mención casual en entrevistas, aparentemente inocente, que parecían confirmar que al menos existía una comunicación cordial, un puente que no se había derrumbado por completo. Pero esto va mucho más allá de unos simples me gusta o comentarios breves. Hemos visto imágenes, hemos sido testigos de avistamientos que han hecho saltar todas las alarmas, que han encendido las luces rojas de la especulación. ¿Se acuerdan de esa fotografía que circuló hace unas semanas? Dos siluetas borrosas, captadas en un momento aparentemente inocente en un restaurante, pero que para muchos ojos expertos, para los fans que han seguido cada detalle de sus vidas, eran inconfundibles. La misma pose, la misma iluminación, la misma atmósfera que gritaba a los cuatro vientos, hay algo aquí, hay un reencuentro. Y aunque en ese momento se intentó minimizar, se calificó de coincidencia, la semilla de la duda y sobre todo, de la esperanza, ya estaba plantada en el fértil terreno de la imaginación de los fans. Y luego están esos comentarios en entrevistas, esas palabras medidas pero reveladoras, esos pequeños fragmentos de verdad que se escapan entre las respuestas preparadas. Kerem, en una ocasión reciente, fue preguntado sobre su relación con Ande, una pregunta recurrente que seguramente ha llegado a agotar, pero su respuesta, aunque cuidada y diplomática, dejó entrever una cierta nostalgia, un aprecio genuino por lo vivido, por la historia que compartieron. Dijo algo así como que siempre tendría un lugar especial para ella en su corazón, y que lo que vivieron fue importante y significativo. No fue un anuncio explícito de estamos juntos de nuevo, por supuesto, los famosos raramente revelan sus cartas tan abiertamente. Pero tampoco fue un es cosa del pasado y punto final. Y eso, mis amigos, en el complejo y a menudo críptico mundo de los famosos, puede significar un mundo entero, puede ser la clave que abre la puerta a la esperanza. Por otro lado, Ande también ha sido vista en eventos donde la presencia de Kerem era conocida, o donde existía la posibilidad de que él estuviera. Y aunque no se les ha fotografiado juntos oficialmente en ninguno de estos eventos, la especulación ha sido desenfrenada, la imaginación de los fans ha volado sin límites. ¿Estaban allí por casualidad, coincidiendo en los mismos círculos sociales? ¿Se cruzaron en algún momento intercambiando una mirada, una palabra? ¿Hubo alguna conversación privada, algún encuentro furtivo lejos de las miradas indiscretas? Estas son las preguntas que nos hacemos, las que alimentan nuestras teorías y nos mantienen pegados a cada noticia. Ahora, la pregunta clave, la que todos estamos esperando que respondamos, ¿qué significa todo esto? ¿Podemos afirmar con certeza que Kerem y Ande se han reconciliado? Bueno, la verdad es que hasta que ellos mismos no lo anuncien oficialmente, hasta que no haya una declaración pública, una foto juntos que lo confirme, todo, absolutamente todo, son especulaciones. Sin embargo, los indicios son fuertes, son cada vez más consistentes. La tendencia en sus interacciones online ha cambiado, los avistamientos, aunque indirectos, parecen indicar que se están viendo, que hay una reaproximación, y las declaraciones, aunque veladas y cautelosas, sugieren un sentimiento de afecto y respeto mutuo que va mucho más allá de una simple relación profesional o de amistad cordial. Y aquí es donde entra el gran secreto. ¿Por qué tanto hermetismo? Si realmente se han reconciliado, si han decidido darse una segunda oportunidad, ¿por qué no lo anuncian a los cuatro vientos como muchos fans desearían? Hay varias razones posibles, y todas son perfectamente válidas en el contexto de sus vidas públicas y sus experiencias pasadas.
Quizás quieran mantener su relación en privado durante un tiempo, para poder disfrutar de esta nueva etapa, de este renacer de su amor, sin la presión mediática, sin las constantes preguntas, sin el escrutinio público que a menudo resulta agotador y perjudicial para las relaciones. Quizás están siendo cautelosos, queriendo asegurarse de que esta vez todo funcione a la perfección, de que los cimientos de esta reconciliación sean sólidos, antes de hacerlo público y exponerse nuevamente a la opinión pública. O quizás, y esta es una teoría más aventurada, más propia de los guiones de película, están esperando el momento adecuado, un evento especial, un proyecto conjunto que les permita anunciarlo de una manera más estratégica, más romántica y sin duda, más significativa. Lo que sí está claro o lo que se percibe en el aire, es que la energía entre ellos sigue ahí, latente, esperando una chispa para encenderse de nuevo. Hemos seguido sus carreras por separado, hemos visto su evolución como artistas, como profesionales, y ahora, la posibilidad de que sus caminos vuelvan a unirse en un plano personal es algo que entusiasma a muchos, que genera una expectativa enorme. Pensemos en lo que significaría para sus fans, para la industria del entretenimiento que tanto los admira, y sobre todo, para ellos mismos, para su felicidad y bienestar personal. Hemos analizado los sutiles detalles, las señales en redes sociales que no pasan desapercibidas para los ojos entrenados, los comentarios en entrevistas que dejan entrever más de lo que dicen, y los avistamientos que, aunque indirectos, alimentan la esperanza. Y todo apunta a que la reconciliación entre Kerem y Hande no es solo un rumor descabellado, una fantasía de los fans, sino una posibilidad cada vez más real, un camino que parece estar recorriendo. El gran secreto podría ser simplemente el deseo de proteger esta nueva etapa, de vivirla con calma, con intimidad y sin presiones, antes de compartirla con el mundo. Pero, ¿qué opinan ustedes? Esta es la pregunta que realmente nos interesa, la que alimenta nuestra comunidad y nos hace sentir conectados. ¿Creen que Kerem y Hande se han reconciliado? ¿Cuáles son las pistas que ustedes han detectado, los detalles que les hacen sospechar o estar seguros de esta reconciliación? Me encantaría leer sus teorías, sus opiniones, sus deseos más profundos para esta pareja que tanto queremos. Dejen sus comentarios abajo en la sección de comentarios, porque su perspectiva es súper valiosa para nosotros, es lo que nos ayuda a crecer y a seguir creando contenido que les resuene. Y antes de despedirnos, antes de dejarlos con estas reflexiones y estas esperanzas, quiero agradecerles de corazón por acompañarnos una vez más en este vídeo. Ha sido un placer, un verdadero disfrute desgranar este tema tan apasionante, tan lleno de misterio y de emoción, junto a ustedes. Recuerden, mis queridos amigos, la vida está llena de sorpresas, y en el mundo del espectáculo, las historias de amor a menudo tienen segundas partes, capítulos inesperados que nos demuestran que a veces, el destino tiene un plan mucho más hermoso de lo que imaginamos. Así que si este vídeo les ha gustado, si lo han encontrado intrigante, entretenido y sobre todo, si les ha hecho reflexionar y especular, no olviden darle un gran, enorme like. Eso nos ayuda un montón. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans devotos de Kerem y Hande, para que todos podamos especular juntos, para que la conversación siga viva. Y si aún no lo han hecho, si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal y activen esa campanita. No se arrepentirán. Tenemos mucho más contenido interesante, exclusivo y revelador preparado para ustedes, y no querrán perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo, mis queridos amigos. Hasta entonces, cuídense mucho. Un abrazo gigante para todos.